Hola mis queridos hermanos, que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Aquí soy el pastor Herman Alayo y en este tiempo tengo una palabra de Dios para tu corazón. Espero que estés bien, espero que esté bien la familia, que estén bien tus proyectos, tus sueños. No sé lo que estés pasando en estos momentos, cuál sea la situación tan difícil que estés atravesando, pero tengo la certeza que muchos necesitan oír este mensaje en este tiempo. Cualquiera que sea la situación, quiero decirte que Dios tiene el control de todo. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 4, dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Yo no sé cuál sea la situación difícil que estés atravesando en estos momentos, mas la palabra de Dios nos dice que aquellos que lloran serán consolados por el Consolador, que es el amado Espíritu Santo. Hermano querido, tenemos que seguir creyendo. ¿Cómo está tu fe en estos momentos? Quizás estés firme en la roca, que es Jesucristo, porque a veces muchos se desaniman en este caminar debido a las tantas dificultades, a los tantos problemas. Muchos se entristecen y comienzan a perder su fe y comienzan a perder esas ganas de servir a nuestro Señor Jesucristo por las muchas situaciones tan difíciles que muchas veces encuentran en este mundo. Por eso es que la palabra del Señor dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero yo quiero decirte en este tiempo, mi querido hermano, que tenemos que seguir creyendo en esas maravillosas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir creyendo en el Señor, porque Él está con nosotros todos los días. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hermano querido, tú y yo necesitamos, hermano, usar nuestra fe y creer que en el tiempo cierto, hermanos, Dios nos dará la respuesta. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir batallando. Dios está con nosotros, hermanos. La Biblia dice que Dios enviará providencia para cualquier situación. Entonces, para todos nosotros, para toda tu familia, hermanos, y estos tiempos donde muchas personas no encuentran una salida, muchas personas se desesperan, quiero decirte, hermanos, que hay una salida, y esa salida es Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos siempre estar a los pies del Señor todos los días. Tenemos que estar orando, leyendo su palabra, buscando su presencia todos los días de nuestra vida, porque tan solamente así estaremos afirmados en Él. Si buscamos su presencia todos los días de lo profundo de nuestro corazón, estaremos fuertes para aquellos días difíciles, aquellos días que estamos viviendo, hermanos. Solo así estaremos aferrados a su palabra. Pero no podemos por ningún motivo desanimarnos. No podemos, hermanos, dar un paso atrás. No podemos desistir, porque nosotros creemos en Dios, porque nuestra providencia sabemos tú y yo que viene de parte de Él. Tengamos fe en el Señor Jesús, porque Jesús es la esperanza para todos nosotros. Es la esperanza para este mundo. Solamente Dios tiene la respuesta, la providencia para todos nosotros, para todos los que necesitamos y buscamos de Él. Esta palabra maravillosa nos dice y nos hace reflexionar que tenemos que seguir buscando al Señor todos los días. En este mundo tendremos muchas aflicciones, muchas dificultades, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Él está con nosotros. Él está y estará por siempre con nosotros. Sean bendecidos con esta palabra, mis queridos hermanos, y que Dios los bendiga. Amén.